Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1087. Las oleadas de intenciones terroríficas salieron del camino y se estrellaron alrededor como un monstruo. Aunque Zhao Yufei y Nan Gongsheng estaban protegidos por el pequeño mundo de ilusiones de Zhao Feng, aún sentían que sus almas se bombardeaban y sus conciencias se volvían borrosas. La situación de Zhao Feng era mucho mejor. Tenía un alma fuerte y la técnica divina de recuperación del alma. Además del hecho de que él tenía la protección del ojo espiritual de Dios, hubo un efecto casi nulo en Zhao Feng. La intención que llenó el área solo se debilitó después de mucho tiempo. Casi el 70% de los expertos presentes habían perdido el conocimiento y habían caído al suelo. Nadie sabía si estaban vivos o muertos. Los restantes señores sagrados que tenían una intención del alma o técnicas secretas más fuertes no se encontraban bien, e incluso los reyes sagrados tampoco se sentían muy bien. Este aluvión de intenciones había debilitado extremadamente sus almas. Aunque las almas de los dos semidioses eran muy fuertes, estaban de pie en el frente, por lo que también se vieron afectadas. En este momento, todos los expertos finalmente entendieron. Fue porque demasiada energía se había reunido en el cristal. Un agujero repentino liberó toda la energía, creando esta situación. Sin embargo, a los que todavía estaban despiertos no les importó esto e inmediatamente cargaron en el cristal. Zhao Feng hizo circular su poder del alma para ayudar a Zhao Yufei y Nan Gongsheng, hermano Feng, gracias. Zhao Yufei inmediatamente agradeció a Zhao Feng. Su intención de alma era la más débil de las tres. Ya era un milagro que ella pudiera permanecer despierta en este momento. Vamos. Dijo Zhao Feng después de ver que ambos estaban bien. Uosh. 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 El trío se cargó inmediatamente en el pequeño camino. Ustedes tres están bien. El sagrado rey Roarinski estaba a punto de entrar cuando Zhao Feng lo sorprendió y la compañía estaba bien. Incluso algunos reyes sagrados habían sido heridos desde que estaban fuera de guardia, pero estos tres señores sagrados humanos lograron mantener su conciencia. Si ese es el caso, entonces vete a morir. Sacred King Roarinski tenía una expresión desagradable. Desde su punto de vista, incluso si estos tres señores sagrados lograron bloquear la intención en este momento, su estado actual no sería muy bueno. Esto sería especialmente cierto para Zhao Feng y Zhao Yufei, quienes aún se encontraban en las primeras etapas del reino de la luz mística. Una mano verde oscuro apareció en la mano de Sacred King Roarinski. Brillaba con una tenue luz azul, y parecía poder controlar el poder del agua. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng atacó antes de que el sagrado rey Roarinski pudiera. Zhao Yufei y Nan Gongsheng estaban muy débiles en este momento, por lo que definitivamente no eran el partido de Sacred King Roarinski. Por lo tanto, Zhao Feng utilizó sus técnicas de línea de sangre del alma azul de inmediato. ¡Boom! Una bola de Dios ardiente. Los símbolos de los relámpagos aterrizaron en el alma de Sacred King Roarinski. El sagrado rey Roarinski, que acaba de sacar su arma divina de grado celestial, fue interrumpido instantáneamente antes de que pudiera atacar. ¡Arug! El sagrado rey Roarinski sintió que su alma había entrado en un infierno de fuego y relámpagos mientras soportaba el bombardeo de 10.000 rayos de relámpago. Este ataque solo contenía el 30% del relámpago de la tribulación divina de Zhao Feng, pero como el sagrado rey Roarinski tuvo que enfrentar esa intención hace un momento, su alma estaba relativamente débil, por lo que el 30% era suficiente para herirlo. Zhao Feng y compañía aprovecharon esta oportunidad para entrar en el cristal después de desatar este ataque. Maldita sea, es mocoso Zhao Feng. El sagrado rey Roarinski tuvo que admitir que había subestimado a su oponente. El crecimiento de Zhao Feng también superó sus expectativas. Zhao Feng y la compañía parecían llegar a otro mundo en el momento en que entraron en el cristal gigante. Las luces multicolores brillaron dentro de la dimensión, y la profunda intención llenó cada centímetro de espacio. Un grueso y pesado poder de las leyes aplastado sobre ellos.
En solo un instante, el trío sintió que su intención de alma se hacía más fuerte, pero inmediatamente después de eso, Nangongseng y Zhao Yufei sintieron que no podían soportar este ritual. Tenían que concentrarse completamente o, de lo contrario, su intención se debilitaría hasta que cayeran en este poder, incapaces de recuperar su conciencia. La situación era similar a cuando Zhao Fen puso su alma en el estanque del antiguo reino de los sueños. Sin embargo, este poder se desvaneció lentamente, por lo que los que se encuentran dentro del cristal pueden sentirse mejor. Eso es. Zhao Yufei miró hacia el cielo. Podían verse coloridas frutas a través de la vid, y cada una emitía un brillo extraño. Uno podría decir que eran tesoros con solo mirarlos, y en este momento había innumerables frutos. Eran como estrellas que llenaban el cielo. ¿HMM? ¿Qué está pasando? Nangongseng saltó en el aire, pero sintió una ley que lo restringía y que no podía describir. Su intención del Señor Sagrado tampoco pudo fundirse en esta dimensión. Las leyes del cielo y la tierra aquí son diferentes de la zona del continente. Zhao Fen percibió con una mirada. Esta dimensión era similar al antiguo sueño, pero estaba más condensada en términos de leyes e intención. Miau miau. El pequeño gato ladrón saltó fuera del Misty Spatial World y parecía no ser afectado por completo. Inspeccionó sus alrededores con sus ojos negros. En este momento, los dos semidioses estaban en el cielo. Ya se habían movido alrededor de la vid, tratando de encontrar una posible fortuna. Los reyes sagrados y los señores sagrados de etapa tardía también se extendieron e intentaron encontrar fortuna. Wosh. Sacred King Roarinski también entró, pero ya no se molestó con Zhao Fen y su compañía. En cambio, voló en el aire e inspeccionó la vid, tratando de encontrar su propia fortuna. Los que entraron primero tenían una mayor posibilidad de encontrar tesoros. Obviamente, no perdería un tiempo tan precioso en Zhao Fen. En un momento determinado, Demigod Witered Bread se detuvo y agitó la mano. Un profundo destello de luz aterrizó en una fruta roja. La capa de cristal alrededor de esta fruta roja era extremadamente delgada, e incluso había una pequeña grieta en ella, pero el cristal alrededor de la fruta permaneció inmutable por el ataque de Demigod Witered Bread. Respiración marchita, ¿encontraste algo? Demigod Arcane Void reveló una sonrisa maliciosa cuando un par de alas negras se extendieron detrás de su espalda, y se dirigió hacia Demigod Witered Bread. Estás cortejando a la muerte. La expresión de Demigod Witered Bread se volvió sombría cuando innumerables rayos de luz llenaron el aire y dispararon hacia Demigod Arcane Void. Los dos demigodos están luchando. El corazón de Nangongseng saltó. Los dos semidioses se adaptaron rápidamente a esta dimensión. El cielo era el campo de batalla de dos semidioses, por lo que se había convertido en un área prohibida. Zhao Fen y la compañía también se separaron y fueron a buscar su propia fortuna al confiar en sus propias habilidades. Zhao Fen llegó por primera vez junto a una fruta azul y lanzó una fuerte oleada de intención de ojos. Una débil luz dorada se veía completamente a través de la fruta. El rayo de luz que venía del ojo izquierdo de Zhao Fen desapareció un momento después. Es muy difícil desintegrar este cristal. Zhao Fen renunció a desintegrar el cristal. Era demasiado difícil desintegrar la pared de cristal o cualquier otro material hecho de poder divino con la capacidad actual de Zhao Fen. Miau miau. El pequeño gato ladrón se paró en el hombro de Zhao Fen y comenzó a saltar. ¿Estás diciendo que, dado que la intención de esta dimensión se está escapando de las vides, debe haber una grieta en la superficie de las vides? Zhao Fen comprendió al instante lo que significaba el pequeño gato ladrón. En realidad, este fue el caso. En el instante en que todos entraron en esta dimensión, pusieron sus ojos en las impresionantes frutas, pero fue muy difícil obtener estas frutas. El aliento dañado por semidioses encontró una fruta con una grieta en la superficie del cristal y todavía no podía romperla. El pequeño gato ladrón desapareció después de darle a Zhao Fen este indicador. Obviamente no podía quedarse quieto en un lugar así. Zhao Fen no se molestó y extendió su intención a través de esta dimensión.
Como las leyes en esta dimensión eran similares al antiguo reino de los sueños, la mayor parte de la intención de Zhao Fen podría fundirse rápidamente en él. Zhao Fen pronto sintió que el poder del intento estaba más concentrado en ciertas regiones. Wosh. Zhao Fen llegó a un cierto lugar al lado de los viñedos y de hecho sintió una grieta, y una hoja se extendía desde esta grieta. Esta hoja de cristal era roja, y uno podía ver claramente las venas frondosas de color verde oscuro que se ejecutan a través de ella. Zhao Fen sintió un elemento extremadamente claro y concentrado de Wuot cuando se acercó a esta hoja. Zhao Fen respiró profundamente y una sensación clara se derramó sobre el cuerpo de Zhao Fen. En este instante, toda la fatiga desapareció del cuerpo de Zhao Fen. Algunas de las pequeñas lesiones ocultas que quedaron al romper con fuerza su cultivo también desaparecieron por completo. ¡Qué efecto único! Zhao Fen estaba absolutamente encantado. Rápidamente arrancó la hoja y la tomó mientras nadie prestaba atención. Zhao Fen luego fue al siguiente lugar. La grieta era más pequeña esta vez, y aunque no había hojas, comprender el intento aquí era mucho más fácil. Zhao Fen vio a un no humano en las últimas etapas del reino de la luz mística sentado en una pequeña grieta en las vides, pero Zhao Fen no se rendiría tan fácilmente. De la hoja que acaba de obtener, parecía que algo aquí era un tesoro precioso. Definitivamente había más tesoros y recursos aquí. Zhao Fen comenzó a actuar y buscó alrededor de las vides, logrando encontrar 2 hojas más en algunas grietas. Sacred Kinear Ghost. Zhao Fen miró hacia Sacred Kinear Ghost en cierto rincón. Una leve ondulación de luz dorada cubrió su ojo izquierdo cuando vio a través de las enredaderas y la pared de cristal. Rápido. Separados. Dijo el sagrado rey Argost apresuradamente con una expresión sospechosa. Sostenía una hoja de viento en su mano mientras cortaba una fruta amarilla. Si uno mirara detenidamente, verían que esta fruta amarilla ya se había separado de las vides, y solo se aferraba a las vides debido a un último fragmento de cristal. En este momento, Sacred Kinear Ghost estaba continuamente cortando este último fragmento de cristal. Una vez que el cristal se rompiera, la fruta amarilla caería. Fue en este momento en el que Zhao Fen voló. Sacred Kinear Ghost, déjame echarte una mano. Dijo Zhao Fen con intenciones maliciosas. Capítulo 1088. Sacred Kinear Ghost, déjame darte una mano. Sacred Kinear Ghost de repente dejó de cortar el cristal y se estremeció cuando escuchó esto. Es Zhao Fen. El sagrado rey Argos tenía una expresión complicada y no sabía qué hacer. Estaba extremadamente frustrado. Solo había un pequeño fragmento de cristal, pero él, un rey sagrado, ni siquiera podía destruirlo antes de que Zhao Fen lo encontrara. Zhao Fen, ¿qué quieres? La expresión del fantasma del sagrado rey tierra se volvió sombría cuando preguntó directamente. La llegada de Zhao Fen no atrajo la atención de ningún otro experto. Después de todo, el área era demasiado grande, y como las leyes aquí eran diferentes y muy fuertes, solo había unas 10 personas presentes. Algunos ya habían encontrado su propia fortuna, mientras que otros se sintieron atraídos por la batalla entre los 2 semidioses en el cielo. Quiero la fruta frente a ti. Respondió Zhao Fen honestamente. Ni siquiera lo pienses. Dijo de inmediato el rey sagrado fantasma de la tierra. Incluso si desconfiaba de Zhao Fen, el Sacred Kinear Ghost estaba dispuesto a apostar todo por esta fruta amarilla. No se asuste. Si llamamos la atención de alguien más, esta fruta pronto podría pertenecer a los semidioses. Dijo Zhao Fen con una leve sonrisa, y el sagrado rey tierra fantasma inmediatamente dejó de atacar la fina capa de cristal. Incluso si pudiera cortar el cristal, esta fruta no sería suya a menos que pudiera inculcar a Zhao Fen tan pronto como la obtuviera porque Zhao Fen simplemente difundiría noticias sobre él, y no sería capaz de protegerlo. Esto fue lo mismo para Zhao Fen sin embargo. Si Zhao Fen obtuviera la fruta pero no pudiera hacer nada, el sagrado rey Argost difundiría noticias, y Zhao Fen tampoco podría proteger esta fruta. El sagrado rey Argos creía que Zhao Fen también conocía esta lógica.
¿Qué es lo que quieres? Preguntó el sagrado rey, el fantasma de la tierra. Podemos compartir la fruta. Aunque Zhao Fen realmente quería toda la fruta, sabía que era muy poco probable. Incluso si Zhao Fen sacara de God Slaying Arrow y matara a Sacred King Ghost, atraería la atención de todos los demás. Además, el God Slaying Arrow era la carta más grande de Zhao Fen en este momento. Si lo usara, Zhao Fen no se atrevería a quedarse atrás en el cuerpo de Dios por más tiempo. ¿Dividirlo? Sacred King Ghost tenía una expresión fea. Era un rey sagrado, y era la primera vez que encontraba este fruto, pero ahora tenía que dividirlo con un señor sagrado en una etapa temprana. No podía aceptarlo, pero este era el único método posible o, de lo contrario, no obtendría nada. A pesar de que Sacred King Ghost odiaba a Zhao Fen, realmente quería esta fruta. Si la mitad de la fruta le permitiera tocar el dominio de los dioses, sería sencillo matar a Zhao Fen después. Bien. El sagrado rey Argost aceptó la sugerencia de Zhao Fen. La mitad de la fruta era mejor que nada. Te cubriré. Tú tomas la fruta. Zhao Fen le dijo el plan. Los dos atacando la fruta juntos definitivamente atraparían la atención de otros expertos, y solo sería más problemático. Claro. Sacred King Argost se detuvo por un momento antes de reír. El sagrado rey Argost se sentiría incómodo si él estuviera en guardia mientras Zhao Fen tomaba la fruta. Entonces empezar. Más y más personas están entrando. Los ojos de Zhao Fen estaban sombríos mientras miraba la entrada, donde otros dos señores sagrados habían entrado. Los señores sagrados que se habían desmayado afuera estaban recuperando lentamente su conciencia, y también había más grupos que llegaban por el cristal que entraría. Aunque solo había un poco más de una docena de personas presentes, pronto se llenaría. Si no tomaban la fruta rápidamente, otros expertos pronto los descubrirían y todo se convertiría en una batalla caótica. Zhao Fen se alejó de Sacred King Argost y se apoyó en la enorme Big cuando comenzó a comprender la intención que se escapaba de ella. Ya que él era la portada, Zhao Fen obviamente creó mucho ruido para enmascarar la perturbación de Sacred King Argost cortando el cristal. Wen. Zhao Fen hizo circular la técnica de los 10.000 pensamientos divinos y lanzó una oleada de intención a la dimensión para sentir el poder desolado y contundente. En un instante, toda la intención de dormir en el aire fue movida por Zhao Fen. Un remolino rojo oscuro comenzó a girar lentamente alrededor de Zhao Fen cuando el poder de la intención invisible se fusionó con su alma. ¡Qué fuerte intención! Zhao Fen concentró completamente y circuló la técnica divina de recuperación del alma al mismo tiempo. Un señor sagrado no humano relativamente cercano a Zhao Fen se congeló antes de comenzar a reír fríamente. Ese mocoso realmente no quiere vivir, ¿verdad? ¿Está absorbiendo toda la intención en un frenesí? Los otros señores sagrados hicieron circular su intención de alma para bloquear este poder, ya que la intención era demasiado poderosa y profunda. Uno no podía evitar entrar en la comprensión, y se olvidaban de todo lo que sucedía en el mundo exterior. Estoy bastante seguro de que este mocoso ya no podrá irse más aquí. Otro señor sagrado se rió cuando vieron las acciones de Zhao Fen. Las acciones actuales de Zhao Fen fueron las mismas que un rey que come hierbas preciosas para los señores sagrados. No era algo que un rey pudiera soportar. Realmente no le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Pero es mejor de esta manera. Sacred King Argost se rió de las acciones de Zhao Fen. Si la conciencia de Zhao Fen cayó accidentalmente en la intención desolada y se quedó completamente dormida, entonces el fruto sería suyo y solo suyo. Como el origen de todo, Zhao Fen obviamente sabía cuán aterradora era esta intención, pero al mismo tiempo, logró comprender rápidamente leyes e intenciones completamente nuevas. Este poder ayudó a refinar el alma de Zhao Fen, mientras que otra parte incrementó la fuerza de su poder sagrado. En cierto momento, Zhao Fen activó los símbolos del rayo de la tribulación de Dios en su cuerpo del alma del relámpago para hacer que su alma sea más ágil y aumentar el nivel de su comprensión. Por supuesto, mientras se cultivaba, Zhao Fen también prestaría atención a lo que estaba sucediendo. Los dos semidioses fueron encerrados en un feroz choque debido a la fruta.
Fue debido a esto que no muchos expertos se atrevieron a buscar tesoros en el cielo. Aliento semidesnudo marchito, obtenemos la mitad de la fruta cada uno o de lo contrario ninguno de nosotros obtendrá nada. Demigod Arcane Void amenazado. Aunque era un poco más débil que el aliento dañado de Demigod, no necesitaba derrotarlo. Todo lo que necesitaba hacer era interrumpirlo y molestarlo. Demigod Arcane Void, originalmente tuviste la oportunidad de encontrar otra fortuna aquí, pero ahora no. Los ojos oscuros de Demigod Withered Breath se iluminaron de repente. Demigod Arcane Void se detuvo por un momento y sintió que algo estaba mal. Esquí Suspensión Pala solía ser el líder del mundo de cultivo en la gran dinastía Lord Lorgan, pero el gran salón imperial comenzó a levantarse, y formaron una dinastía señor con la combinación de muchas otras fuerzas, lo que hizo que el palacio Esquí Suspensión cayera. Sin embargo, incluso ahora, Esquí Suspensión Palace era un poder de 4 estrellas y la fuerza número 2 en la gran dinastía del señor Gam. Su fundación fue suficiente para competir contra el gran salón imperial si quisieran. En cierto momento, un viejo guante blanco cubierto de extraños talismanes apareció en la delgada mano derecha de Demigod Withered Breath. El Aveneard Yuan-Ki cercano tembló y comenzó a reunirse en el instante en que apareció este guante. Rayos de luz blanca llenaban el aire y formaban una garra gigante que desprendía un aura que podía suprimir el cielo y la tierra. Arma de Dios por debajo de lo normal, marca del cielo. Los ojos de Demigod Arcane Void se hincharon. Si un demigod tuviera un objeto de Dios por debajo del estándar, su poder de batalla aumentaría en al menos un 40.150%. Aunque Demigod Arcane Void también era un demigod, él no tenía un objeto de Dios por debajo del estándar. Después de ponerse la marca del cielo, Demigod Withered Breath agitó su mano derecha, y un estallido de luz blanca se dirigió hacia Demigod Arcane Void. En un instante, el cielo mismo parecía destrozado. El poder del ataque fue suficiente para impactar al mundo. No es bueno. Demigod Arcane Void sacó instantáneamente un arma defensiva de grado celestial y quemó un poco de su poder divino usando una técnica secreta defensiva. Anillo del cielo y de la tierra. Una luz negra ilimitada apareció alrededor del Demigod Arcane Void y formó una barrera negra. Algunos de los señores sagrados a continuación se quedaron aturdidos al ver a un demigod usar un arma de Dios de calidad inferior. Otros señores sagrados que comprendían la intención también fueron interrumpidos por este poder extremo. El poder de un arma completa de Dios. Zhao Feng suspiró en su corazón. Solo los semidioses podrían usar todo el poder de las armas de Dios de nivel inferior. Cuando tenían uno, su poder de batalla era un nivel superior. Zhao Feng finalmente logró ver un choque entre los semidioses ahora, pero comprender la intención aquí fue mucho más útil. En solo un corto periodo de tiempo, la intención del alma de Zhao Feng había aumentado. Sin embargo, se había vuelto borroso al mismo tiempo, como si estuviera a punto de caer en las montañas, el cielo, todo el cielo y la tierra creados por esta intención. La intención aquí es demasiado fuerte. Los señores sagrados normales ya habrían perdido el conocimiento si hubieran hecho lo que hizo Zhao Feng. El ojo izquierdo de Zhao Feng repentinamente comenzó a girar y emitió un resplandor brillante de luz, como si fuera una obra de arte. Después de hacer circular el ojo espiritual de Dios, la mente de Zhao Feng se aclaró al instante, y pudo comprender el intento a un ritmo más rápido. El ojo izquierdo de Zhao Feng disparó una débil luz dorada que lo ayudó a comprender mejor las leyes y los elementos. Wosh. Zhao Feng sintió que su conciencia se había fusionado completamente en esta dimensión, y podía sentir el poder de la naturaleza muy claramente. La intención del alma de este mocoso es muy fuerte. El sagrado rey Argos no estaba muy lejos de Zhao Feng, y estaba aturdido. Si bien la atención de la mayoría de la gente fue atraída por la batalla entre los semidioses, el Sacred King Argos obviamente podía sentir el estado actual de Zhao Feng. Después de usar el poder del ojo espiritual de Dios, la mente de Zhao Feng estaba anormalmente clara, y comenzó a inspeccionar la situación del mundo exterior una vez más.
El Demigod Arcane Void ya no era el partido de Demigod Withered Breath, así que estaba completamente a la defensiva, pero Demigod Withered Breath no pudo hacerle nada a Demigod Arcane Void en un corto periodo de tiempo. La respiración seca del semidios dejó que se dejara el vacío arcano del semidios, luego usó la marca del cielo para atacar la fruta. Demigod Withered Breath se convertiría de la ofensiva en defensa cuando el Demigod Arcane Void atacara. Puso la mayor parte de su atención en la fruta. ¡Crack! Las grietas de la cáscara de cristal de la fruta roja se ensancharon instantáneamente. Capítulo 1089. Demigod Arcane Void no sabía qué hacer después de ver a Demigod Withered Breath ponerse a la defensiva. Si el Demigod Arcane Void pudiera defenderse contra el Demigod Withered Breath y su arma inferior de Dios, el Demigod Withered Breath obviamente podría hacer lo mismo. ¡Crack! Las grietas en el cristal de la fruta roja comenzaron a hacerse más grandes. Demigod Arcane Void era extremadamente impaciente, pero no podía hacer nada. Solo había 2 reyes sagrados no humanos presentes, y no se atrevieron a ayudar a Demigod Arcane Void porque había más expertos humanos presentes. Demigod Arcane Void no es tan fuerte como Demigod Withered Breath. Se dio cuenta Zhao Feng. Obviamente, también hubo diferencias en la fuerza entre los semidioses y, al ser el gran anciano de Ski Suspension Palace, Demigod Withered Breath era un experto solo por debajo del Demigod Dragón Emperor del Gran Salón Imperial. Si no hay accidentes, esa fruta roja pertenecerá al aliento resecado Demigod. Se dijo Zhao Feng lentamente para sí mismo antes de volver su mirada en otras direcciones. En este momento, Zhao Yufei estaba cultivando en una esquina. Había una tableta de jade con muchos anillos en la pared de cristal detrás de ella. Estos anillos movieron lentamente y emitieron un débil aura divina que se fusionó con el cuerpo de Zhao Yufei. El impecable cuerpo de Zhao Yufei brilló con una tenue luz púrpura que causó que todo el cielo tierra Yuan-Ki cercano se fundiera rápidamente en su cuerpo. ¿Aura divina? Un señor sagrado humano de etapa tardía cercano a Zhao Yufei estaba aturdido, pero conocía la identidad de Zhao Yufei y su línea de sangre, por lo que no la molestó. Por lo que parece, Yufei ha encontrado su propia fortuna. Zhao Feng sonrió levemente. La línea de sangre de la raza espiritual de Zhao Yufei era extremadamente sensible hacia el cielo-tierra Yuan-Ki. Aunque no podía desenterrar el tesoro en las paredes de cristal, su línea de sangre de la raza espiritual todavía podía absorber la energía de la tableta de piedra de jade de cristal a través de las paredes. Esta tableta de piedra de jade estaba probablemente relacionada con la raza espiritual de alguna manera. Zhao Feng luego giró sus ojos en dirección a Nangongsen. Lo que sorprendió a Zhao Feng fue que Nangongsen había encontrado un lugar donde podía consolidar su fundación y crear un clon. Nangongsen de repente terminó su cultivación, y el poder de su proyección Little World se desvaneció, revelando un clon que aún no había sido creado completamente. Cuerpo de pensamiento mental del dios malvado, te lo dejo a ti. Dijo Nangongsen con impaciencia, y una figura de color púrpura y sangre brotó del cuerpo de Nangongsen como parte de ella y entró en el clon incompleto. ¿Qué? Vamos a empezar. Los ojos del clon de Nangongsen brillaron con una extraña luz de color púrpura y sangre al revelar una sonrisa malvada. El clon de Nangongsen aún no estaba completo y carecía de mucha intención, pero parte de la intención del cuerpo de pensamiento mental del dios maligno entró en el clon y se fusionó con el clon, luego liberó una poderosa fuente de energía mental. ¡Boom! Nangongsen y su clon incompleto luego atacaron la roca gigante que Nangongsen estaba cultivando al mismo tiempo. Uno podía ver que había tantas grietas en el cristal que Nangongsen y su clon atacaron, y dentro de las grietas había una fruta negra. Esta fruta negra emitió luz cero. Era diferente de los frutos brillantes en las vides. ¡Bam! Nangongsen y su clon utilizaron un poco de poder divino. La comprensión de Nangongsen ha aumentado dramáticamente después de venir aquí, por lo que su fuerza general está aumentando muy rápidamente. Analizó Zhao Feng. Además, el cuerpo del pensamiento mental del dios malvado estaba controlando el clon. Los otros expertos ponen sus ojos en ciertos cristales también, al igual que lo que hizo Nangongsen.
Esto se debió a que se dieron cuenta de que había armas o tesoros dentro de los cristales, pero porque los cristales bloqueaban el aura, nadie estaba seguro de qué tipo de elemento había dentro. La intención de Zhao Feng de repente sintió una perturbación única. Esto era algo que solo Zhao Feng podía sentir. Pequeño gato ladrón. Zhao Feng se volvió hacia la posición del pequeño gato ladrón. En este momento, el pequeño gato ladrón estaba escondido en el aire. La gente normal no podía verlo. Delante del pequeño gato ladrón había una gran roca de cristal. Una débil capa de luz dorada cubrió el ojo izquierdo de Zhao Feng cuando vio a través de todo. En este instante, Zhao Feng vio lo que había dentro de la roca gigante frente al pequeño gato ladrón. Una pequeña cuchilla negra y un cristal de color púrpura y sangre. Zhao Feng solo podía ver un símbolo ondulado en la hoja corta, y el cristal de color púrpura y sangre estaba conectado a la parte inferior de la roca de cristal, como si estuviera conectado a algún tipo de poder. ¿Qué quiere el pequeño gato ladrón? Zhao Feng estaba desconcertado. Sabía que el pequeño gato ladrón había puesto sus ojos en la corta daga negra y el cristal de color púrpura y sangre, pero ambos estaban en el centro de la gigantesca roca de cristal. No había grietas en el cristal en absoluto. Incluso si más de una docena de demigodos se unieran, no podrían romper esta roca de cristal gigante. Miau. El pequeño gato ladrón abrió la boca. Solo Zhao Feng sabía lo que significaba el pequeño gato ladrón. ¿Solo una oportunidad? Murmuró Zhao Feng, pero no entendió lo que significaba. Un sigiloso flujo de luz gris plateado apareció repentinamente desde el cuerpo oculto del pequeño ladrón. Esta luz giró en torno al pequeño gato ladrón, y Zhao Feng vio que la figura del pequeño gato ladrón se hizo más transparente, como si su técnica de sigilo se hubiera vuelto instantáneamente varias veces mejor. Desde el punto de vista de Zhao Feng, el pequeño gato ladrón ya no se estaba escondiendo en el espacio. Se había fusionado con las propias leyes. Si Zhao Feng no usara su habilidad de ojo dorado, no podría sentir la existencia del pequeño gato ladrón. Solo podría percibir la ubicación del pequeño gato ladrón con el contrato de mascota espiritual. El pequeño gato ladrón se volvió invisible y se lanzó hacia adelante suavemente sin dejar rastro. Al instante siguiente, Zhao Feng se dio cuenta de que el pequeño gato ladrón había entrado en el cristal. El pequeño gato ladrón estaba sentado en el cristal de color púrpura y sangre, y su garra izquierda aterrizó en la hoja negra corta. ¿Cómo es esto posible? Zhao Feng estaba completamente aturdido y casi salió de la reclusión. ¿Qué es? El sagrado rey Argost miró el cristal gigante que Zhao Feng estaba mirando, pero no pudo ver nada. Zhao Feng miró hacia Sacred King Argost. Todavía no había logrado destruir el fragmento de cristal, pero eso era comprensible. Después de todo, el Sacred King Argost no podía atacar descuidadamente como Demigodu y Teret Breat en el cielo. Para evitar que otros se dieran cuenta, Sacred King Argost tuvo que atacar con cuidado el cristal y no se atrevió a usar demasiado poder. Además, no había pasado demasiado tiempo desde que los dos comenzaron a trabajar juntos. Zhao Feng nos molestó con Sacred King Argost. Miró al pequeño gato ladrón una vez más. El pequeño gato ladrón se las había arreglado para entrar en el cristal gigante. Sin embargo, el cuerpo del pequeño gato ladrón no podía moverse en absoluto, estaba completamente atascado en la gigantesca roca de cristal. Los pequeños ojos del gato ladrón se volvieron hacia Zhao Feng. Aunque no podía hablar, Zhao Feng podía sentir lo que el pequeño gato ladrón quería decir. Se estaba mostrando a Zhao Feng. Un oscuro resplandor de luz surgió del cuerpo del pequeño gato ladrón una vez más y fluyó la corta hoja negra a través de su pata izquierda. El símbolo ondulado en la cuchilla negra corta emitió instantáneamente una luz plateada. Mejor cuídate o te quedarás atrapado allí para siempre. Zhao Feng maldijo. Se dio cuenta de que había subestimado al pequeño gato ladrón una vez más. No esperaba que hubiera escondido una habilidad tan poderosa y misteriosa. Esta maldita mascota nunca pensó en lo que podía hacer por su amo y, en cambio, solo pensaba por sí misma. La corta hoja negra que quería el pequeño gato ladrón definitivamente no era simple.
Uno tenía que saber que el pequeño gato ladrón ya tenía el Shadow Key Imperial Dagger y el Dark Golden Dragon Snake Whip. El pequeño gato ladrón miró a Zhao Fen y le envió un mensaje. Solo entonces la expresión de Zhao Fen se suavizó. Zhao Fen asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo con el plan del pequeño gato ladrón. Zhao Fen se volvió hacia la entrada. Un total de 7 figuras habían aparecido. Estos 7 eran el espíritu de pluma del rey sagrado, el rey Xiai sagrado y el grupo de la luz verde del rey sagrado. Zhao Fen. El rey sagrado Xiai inmediatamente sintió la existencia de Zhao Fen. Después de todo, la posición de Zhao Fen era extremadamente llamativa, e irradiaba una poderosa perturbación de energía mental que sacudía y convertía la intención del cielo y la tierra. Llegamos tarde. Los tesoros que son fáciles de obtener ya han sido retirados. Deberíamos matarlo ahora mismo. El espíritu del rey pluma sagrado inspeccionó sus alrededores antes de decir: vamos. El rey sagrado Xiai también inspeccionó sus alrededores y estuvo de acuerdo con el espíritu de la pluma del rey sagrado. Aunque los otros señores sagrados querían encontrar tesoros o cultivar, no se atrevían a ir contra 3 reyes sagrados. Uosh. 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 Un total de 7 personas cargadas hacia Zhao Fen. Sacred King Ghost, esos tipos del gran salón imperial se están cargando hacia nosotros. Debes detenerte y distraerlos conmigo. Zhao Fen envió un mensaje al sagrado rey fantasma de la tierra. ¿Qué? ¿Incluso ofendiste al gran salón imperial? El sagrado rey Argost se quedó sin habla, pero lo que Zhao Fen dijo era correcto. Tenían que distraerlos o de lo contrario la fruta estaría expuesta. Zhao Fen, no tienes a dónde ir para correr esta vez. Hoy, morirás. El espíritu de pluma del rey sagrado reveló una sonrisa arrogante mientras cargaba. Zhao Fen inmediatamente dejó de cultivar y comenzó a volar en la distancia. Los 7 miembros del escalón superior del gran salón imperial inmediatamente comenzaron a perseguirlo como si estuvieran empeñados en matar a Zhao Fen. Sacred King Argost apareció repentinamente después de que Zhao Fen dirigiera a los 7 lejos. ¿Puedo preguntar por qué el hermano Feather Spirit y el hermano Xiai están persiguiendo al pequeño amigo Zhao? Preguntó de repente el sagrado rey Argost, y los del gran salón imperial se giraron instantáneamente y miraron al sagrado rey Argost en estado de shock. Sabían que había una enemistad entre el culto de demonios de la tierra y el salón de los dioses, pero el sagrado rey, el fantasma de la tierra, ahora hablaba por Zhao Fen. Es como esto. Cuando mi equipo llegó, combinamos fuerzas con el grupo de Zhao Fen para obtener los tesoros, el sagrado rey Argost tuvo que explicar. Él y Zhao Fen efectivamente trabajaron juntos por la fruta, pero el rey sagrado fantasma de la tierra era el gran anciano del culto de demonios de la tierra, y el culto de demonios de la tierra era una de las principales fuerzas demoníacas del Dao en la gran dinastía del señor Gam. Lo más importante, eran aliados con el Palacio de la Nueva Oscuridad. Si bien estos 3 reyes sagrados eran miembros del escalón superior del Gran Salón Imperial, no representaban a los semidioses del Gran Salón Imperial, y no actuaron con mucha fuerza hacia el fantasma del Sagrado Rey Tierra. Sacred King Argost, este mocoso Zhao Fen nos chantajeaba, miembros de la Gran Sala Imperial, y él es el culpable de la muerte del 13º príncipe. El Sagrado Rey Feather Spirit le contó al Sagrado Rey Argost los crímenes de Zhao Fen. Él creía que, siempre que revelaran su decisión de matar a Zhao Fen, el gran culto de demonios de la tierra se retiraría. Sin embargo, en este momento, a Zhao Fen ni siquiera le importaba lo que los miembros de la gran sala imperial estaban hablando con el Sacred King Argost. En su lugar, dividió parte de su conciencia para inspeccionar lo que estaba haciendo el pequeño gato ladrón. Capítulo 1090. En este momento, el pequeño cuerpo del gato ladrón estaba completamente atrapado en el cristal e incapaz de moverse, pero un flujo de luz gris plateado oscuro salió de su cuerpo y entró en la daga negra corta a través de sus patas. Wen. El símbolo ondulado en la daga negra corta brilló con plata y se volvió más brillante. En cierto punto, la daga negra corta tembló ligeramente dentro del cristal. Zhao Fen se sorprendió al instante.
A pesar de que el pequeño gato ladrón había entrado de alguna manera en el cristal, era incapaz de moverse y, sin embargo, la corta hoja negra podía temblar ligeramente. Lo que sorprendió aún más a Zhao Fen fue que el cristal alrededor de la cuchilla negra corta se partió al instante. Uno tenía que saber que los cristales en el cuerpo de Dios contenían la fuerza física de Dios y el poder divino. Incluso si los semidioses del continente se unieran, no podrían romperlo. Sin embargo, en este momento, solo un ligero temblor de la cuchilla negra corta podía cortar el cristal, y ahora que los cristales estaban separados, las patas del pequeño gato ladrón podían agarrar la cuchilla negra corta. Lo que sucedió a continuación hizo que Zhao Fen se quedara sin palabras. El pequeño gato ladrón se aferró a la corta cuchilla negra y puso un poco de poder en ella, y se formó un pequeño agujero en la gigantesca roca de cristal. Miau miau. El pequeño gato ladrón se movió alrededor del pequeño agujero con aire de suficiencia, luego frotó la corta hoja negra con amor. El arma que obtuvo el pequeño gato ladrón parece poder cortar los cristales con facilidad. ¿No significa eso que puedo obtener cualquiera de los tesoros en este lugar que quiero? Zhao Fen estaba en total incredulidad. El cuerpo de Dios contenía tesoros que podían volver loco a cualquiera, pero todos estaban atrapados dentro de los cristales. Incluso los semidioses no podían hacer nada con estos cristales, pero en este momento, el pequeño gato ladrón ya había usado la pequeña hoja negra para recoger una roca de cristal. Nadie podría detectar esto a menos que un semidios use activamente su sentido divino para sentir a través de la roca. Sin embargo, solo había dos semidioses, y estaban luchando entre sí en el aire, por lo que les fue imposible encontrar al pequeño gato ladrón escondido en una roca al azar. El pequeño gato ladrón estaba cansado después de obtener la cuchilla negra corta, pero también estaba muy feliz. Su mirada luego se volvió hacia el cristal de color púrpura y sangre bajo sus pies. Ding. Shu, una oleada de gris oscuro provino de las patas del pequeño ladrón, ya que usaba la hoja corta y negra para cortar el cristal y revelar lentamente el cristal de color púrpura y sangre. Zhao Fen no sabía qué era el cristal de color púrpura y sangre, pero si al pequeño gato ladrón le gustaba, no podía ser malo. Ding. Ding. Como parte del cristal de color púrpura y sangre estaba escondido bajo tierra, el pequeño gato ladrón tuvo que cavar profundo. La voz de Sacred King Ghost sonó en este momento. Zhao Fen, ¿es el espíritu del rey pluma sagrado el que dice la verdad? El sagrado rey tierra fantasma rugió con fuerza. En realidad, se sentía extremadamente indefenso porque realmente no se atrevía a ir contra los reyes sagrados desde el gran salón imperial, pero tenía que ayudar a Zhao Fen. Si Zhao Fen estaba a punto de ser asesinado por Sacred King Theater Spirit y compañía, definitivamente expondría el secreto de la fruta para ganar tiempo. Sacred King Ghost sabía que el problema no era realmente un gran problema después de escucharlo en estos reyes sagrados del gran salón imperial. Sin embargo, Sacred King Ghost pudo sentir la decisión del Sacred King Theater Spirit para matar a Zhao Fen en su voz. Zhao Fen, apúrate y discúlpate con ellos y dales algunos recursos como reembolso. El sagrado rey fantasma de la tierra le envió un mensaje a Zhao Fen en privado. Los reyes sagrados del gran salón imperial solo querían cara. Mientras Zhao Fen se disculpe sinceramente con el fantasma del rey sagrado que lo respalda, estos reyes sagrados del gran salón imperial podrían abandonar a Zhao Fen. Sagrado rey, el espíritu de las plumas, ya te di la cara, pero no la tomaste. La expresión de Zhao Fen se detuvo antes de responder. ¿Qué? Sacred King Ghost casi se cae. Zhao Fen no solo no siguió su consejo, sino que se volvió aún más arrogante. Al mismo tiempo, Sacred King Ghost sintió que algo estaba mal. Lógicamente hablando, aplacar a estos tipos del gran salón imperial y obtener la fruta era la tarea más importante en este momento, pero Zhao Fen no parecía querer resolver su enemistad con ellos. Sacred King Ghost, no es cuestión de que no te demos más cara. Mataremos a este desvergonzado ladrón. La expresión del Sacred King Theater Spirit era extremadamente sombría, y los reyes sagrados y los señores sagrados detrás de él se sintieron humillados. Veamos cómo tratarás de escapar esta vez.
El espíritu de la pluma del rey sagrado se echó a reír, y los otros dos reyes sagrados también se adelantaron de inmediato. Los tres reyes sagrados lanzaron las proyecciones de sus pequeños mundos y causaron que el espacio se volviera caótico para evitar que Zhao Fen usara el mundo espacial brumoso para escapar. Zhao Fen tenía una expresión ligeramente impaciente mientras flotaba en el aire, pero parte de su mente todavía estaba enfocada en el pequeño gato ladrón. El pequeño gato ladrón había logrado desenterrar completamente el cristal de color púrpura y sangre. Las líneas rojas oscuras parecían conectarse al fondo de la misma. El pequeño gato ladrón cortó las líneas de inmediato con la hoja corta y negra, luego se tragó el gran cristal de color púrpura y sangre. ¡Bum! Toda la dimensión comenzó a temblar, y la vid gigante comenzó a moverse. Una intención aterradora fue lanzada junto con el temblor de las vides. Algunos expertos que estaban usando este intento de cultivar instantáneamente sintieron que su conciencia se volvía borrosa y se quedó dormida. El poder de Sacred King Theater Spirit y la compañía también se redujeron instantáneamente. ¿Qué está pasando? Los dos semidioses en el aire se sorprendieron. El fruto por el que estaban luchando fue creado por estas vides, y ahora las vides se estaban moviendo. Algo está mal. Demigod Wittered Bread tenía una expresión sombría. ¡Bam! La respiración marchita de semidios quemó su poder sagrado de luz mística y atacó el cristal destrozado con toda su fuerza. ¡Bam! ¡Crack! El cristal alrededor de la fruta roja se rompió instantáneamente después de unos pocos ataques de aliento dañado de Migod. La fruta roja lanzó un intento abrasador que quemó el cielo y la tierra. Incluso las almas de los dos semidioses duelen. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué se rompió tan fácilmente? Demigod Wittered Bread no podía creerlo. Hizo un gran esfuerzo al principio y no pudo romper el cristal en absoluto, pero ahora se rompió fácilmente. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Inmediatamente tomó la fruta roja. ¡Bum! Las vides comenzaron a temblar aún más en el instante en que se recogió la fruta roja. En otro lugar, Nangon Xen también estaba atacando un cristal cuando sintió que el cristal se había debilitado mucho, y pronto logró extraer la fruta negra del cristal. En el mismo momento exacto, los expertos que buscaban tesoros podían destruir el cristal con suma facilidad y obtener los tesoros que contenían. Sacred King Theater Spirit y compañía estaban a punto de atacar a Zhao Fen, pero comenzaron a dudar porque las paredes de cristal ya no parecían ser tan duras. Era mucho más fácil obtener los tesoros escondidos dentro de las paredes. Rápido. La fuerza del cristal ha disminuido dramáticamente. Ataca la fruta en la vid. ¿Qué está pasando? Siento como si el poder divino escondido dentro de estas paredes de cristal se desvaneciera lentamente. El caos estalló cuando todos los expertos se quedaron perplejos. Las expresiones de los dos semidioses que luchaban en el cielo se sacudieron cuando cada uno atacó una capa de cristal sobre algunas frutas enfrente de ellos. ¡Pen! ¡Bum! El aliento dañado de semidios fue capaz de obtener una fruta muy rápidamente. HMM. La intención dentro de esta fruta es mucho más débil. La respiración disminuida del semidios estaba ligeramente confundida. Por otro lado, Demigod Arcane Void también logró obtener una fruta, pero sintió que esta fruta no era tan buena como la fruta roja que Demigod Wittered Bread obtuvo antes. ¿Podría ser que el poder dentro de los frutos también esté desapareciendo? Dijo Demigod Wittered Bread después de pensar un rato. Los señores sagrados y los reyes sagrados a continuación hicieron lo mismo y comenzaron a atacar los frutos de las vides, pero al siguiente instante, el cristal alrededor de la vid roja gigante se hizo ánicos. ¡Wen! La dimensión entera tembló cuando la intención ilimitada surgió de las vides como una bestia. Incluso logró torcer el cielo y la tierra. Las almas de muchos expertos que intentaban obtener frutos fueron destrozadas por esta repentina explosión de intención. Incluso los dos semidioses en el cielo se retiraron rápidamente y no se atrevieron a acercarse a la enredadera gigante. Correr. Esta vida ha revivido. Algunos de los señores sagrados gravemente heridos estaban tan asustados que se escaparon de inmediato. Wosh.
La vid gigante se retorció en el aire y liberó un aura desolada cuando innumerables vides barrieron la dimensión. Arug. Un señor sagrado que estaba huyendo fue golpeado por las vides y fue asesinado de inmediato. Boom. Boom. Los cristales en la parte superior comenzaron a romperse y caer. Incluso la región interior de las rocas de cristal comenzó a ceder como si estuviera a punto de desmoronarse. Correr. Esta vid es demasiado aterradora. Uosh. Uosh. Todos los expertos en la dimensión comenzaron a retirarse. Nangon Xen también optó por retirarse después de obtener la fruta negra. Zhao Fen también salió de la reclusión y se fue rápidamente. Uosh. Zhao Fen se convirtió en un relámpago escarlata y voló hacia la salida. Dejemos este lugar primero. El espíritu de pluma del rey sagrado tenía una expresión fea. Acaban de llegar, y este lugar de repente se convirtió en un área prohibida antes de que pudieran encontrar algún tesoro. No dejes que ese mocoso se escape. El rey verde luz sagrada tenía una expresión mortal. Mi fruto. Sacred King Argos dudó, pero al final, decidió irse. En este momento, incluso los semidioses se vieron obligados a retirarse. Él era solo un miserable rey sagrado, entonces, ¿cómo podría atreverse a ir más allá? En otros lugares, el pequeño gato ladrón, que todavía estaba dentro de la roca de cristal, usó la hoja corta y negra para cortar el cristal blando fácilmente. Uosh. El pequeño gato ladrón se convirtió en una oscura franja plateada de luz y se fundió en el aire. Al instante siguiente, una luz negra brilló junto a la fruta que Sacred King Argost había estado atacando y cortando el cristal. La fruta roja desapareció entonces. Boom. 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 Todos los expertos lograron escapar afuera, pero nadie se fue todavía. Los sentidos divinos de los dos semidioses entraron en el objeto de cristal y comenzaron a inspeccionar la situación en su interior. Sin embargo, nadie vio pasar una luz gris plateada a través de las paredes de cristal y escapar. Una débil capa de oro cubrió el ojo izquierdo de Zhao Fen mientras inspeccionaba la situación en su interior. Las innumerables frutas y enredaderas comenzaron a girar en el aire y lentamente se volvieron transparentes antes de desvanecerse por completo. El aura divina dentro de las paredes también comenzó a desvanecerse. El poder de las armas y las hierbas dentro de los cristales también se estaba desvaneciendo y disminuyendo en términos de calidad. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.